Hola, buenas tardes a todos. Juan, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Fuerte y claro. Sí, señor. Buenas tardes. Gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo van? Espero que hayan tenido un bonito día. Les haya rendido en todas sus labores, en todas sus actividades. Bueno, entonces ayer habíamos hablado, vamos a retomar de una vez. ¿Qué más, David? Hola chicos, ¿qué tal? Hola profe, bienvenidos. Ya les activo el chat para que puedan participar. Gracias. Listo, estudiantes, ya, listo profe. Creo que sí, ya podemos dar inicio. Yo estaré ahorita resolviendo algunas dudas por el chat, chicos, pero también por el chat de WhatsApp. Entonces, si quieren hacer preguntas, háganlas por ahí. Yo sé que ahorita están con muchas preguntas sobre la hoja de ruta y eso, entonces voy a estar pendiente por el chat. Pues nada, profe, pues demos inicio. Vale, listo, gracias. Entonces, ayer estábamos hablando de unas características de la materia y estábamos sobre todo enfocándonos en el agua como tal. ¿No? ¿Por qué en el agua o por qué escogí el agua como para tener los ejemplos? Porque es la principal, es una de las principales biomoléculas que me estructuran la vida y los cambios que se pueden dar en esta molécula pues nos van a afectar absolutamente a todos. ¿Listo? Entonces habíamos visto algunas propiedades físico-químicas como lo era el pH, por ejemplo. ¿Listo? ¿Sí recuerdan lo del pH? Em, y también hablamos de cómo van variando las condiciones climáticas a lo largo y ancho del planeta. Dijimos también que para conocer el clima específicamente de un lugar debe pasar entre 25 y 30 años, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces empezaremos a mirar algunas de las afecciones. Nos hablaría acá un poquito de el tema también tiene que ver con ecosistemas y entonces les voy a hablar de parte de mi experiencia también profesional, no solamente como profe, sino como biólogo de campo. ¿Listo? Y hablaremos de algo que tiene que ver con los proyectos de sísmica y los proyectos que tienen que ver con explotación minera y de hidrocarburos en el país. Obviamente esto afecta pues las dinámicas ecosistémicas y por ende también va a afectar a las condiciones de la materia, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Hay una pregunta de Miguel Martín, vamos a darle sonido. Bueno, dale, dale Martín. Listo, Martín, puedes hablar. Miguel Martín. Miguel, te escuchamos. Miguel, bueno, no, dejémoslo ahí. No, al parecer no. Entonces fue un error. Ok. Bueno, entonces lo que les Bueno, estaba contando. ¿Listo? Em, en algún momento cuando yo estaba trabajando de biólogo de campo, yo trabajaba en el área de analista de hidrobiológicos. Por ende, entonces, y viajaba a diferentes lugares e iba haciendo análisis de los diferentes cuerpos de agua a lo largo y ancho del país. ¿Listo? Y esto tenía que ver también entonces con una condición específica eh, de los proyectos de sísmica. ¿Listo? Entonces, para ello, lo primero que debemos saber, ahorita ya van a ver cómo hacemos toda la conexión, ¿vale? De lo que les voy a hablar en esta ahorita. Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta es que hay unas condiciones sociopolíticas y económicas importantes en el país, muchos de ustedes lo saben, y vivimos hace un montón de tiempo en un conflicto armado interno. Básicamente, ¿por qué se da ese conflicto armado interno o cuál es el origen de ese conflicto? Básicamente es la repartición del territorio. ¿Listo? En ese conflicto como tal, los modelos me dicen que no se ve, si se está viendo la pantalla, estoy compartiendo la pizarra. ¿Listo? Entonces, ¿cierto que se ve, David? Sí, sí se ve. sí, sí, ahí se ve la pizarra María dice con que el tampoco lápiz. no se ve. Ok, listo, No, sí se listo. ve, sí se ve, sí se ve. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa en este orden de ideas?
El modelo económico que tenemos en este momento tiene que ver sobre todo con la extracción de hidrocarburos, más que cualquier otra cosa. ¿Listo? Los hidrocarburos, ¿sí? Y también la minería. Básicamente ese es nuestra principal fuente económica en este momento. Pero es bien curioso que Colombia como tal es uno de los países más ricos del mundo en biodiversidad, que eso lo hemos venido viendo a lo largo y ancho de casi todo este mes. Y por ende podríamos o podemos ser una potencia en agricultura. ¿Mm? Y de ahí pues depende también, o de aquí también se viene dando, se ha pedido una reforma agraria hace un montón de tiempo, no se ha dado. ¿Por qué? Por esta obsesión de alguna manera por los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces vamos a suponer y vamos a imaginar, muchos de ustedes pues tendrán mucha más experiencia o han tenido eh, experiencias con este tema. Si las tienen, pues sería chévere escucharlos también. Y vamos a suponer que este círculo es un territorio que estaba en una disputa. Estaba disputa entre el gobierno nacional y entre grupos armados al margen de la ley. ¿Listo? Ahora, una vez que es recuperado, entre comillas, este terreno, van a llegar dos ministerios. El primero es el Ministerio de Minas y Energía, ¿listo? Y el segundo es el Ministerio de Ambiente. ¿Cuál creen ustedes que va a tener prioridad sobre este territorio que se supone ya se recupera para ustedes? ¿Cuál sería? ¿Minas o ambiente? Bueno, ambiente, ¿ok? Ambiente, Yamile, ¿quién más? A ver, ambiente. Entonces tiene prioridad el Ministerio de Ambiente en esta zona. Es lo que ustedes dicen. Pero la realidad, mis queridos amigos, es que es otra. Y la prioridad, ¿quién la va a tener? El Ministerio de Minas y Energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a hacer un proyecto conocido como la sísmica. Y la sísmica no es más que un proyecto de exploración de los recursos que se puedan explotar en esa zona. Entonces se hacen, digamos que sea un bosque muy tupido, se mete una maquinaria que genere un sendero, tal vez de 2 metros al lado y lado. Mientras tanto, mientras que va un grupo de especialistas o de profesionales inventariando lo que hay. Entonces van botánicos, van diciendo aquí hay una matica así, hay una matica así, hay un arbolito, ta, ta, ta. Va un equipo de biólogos diciendo hay tantas aves, hay tales insectos, hay, etcétera, etcétera. Se hace ese conteo y mientras tanto, pues se va pasando ese tipo de barrido en la zona. Se van a hacer estas líneas negras. Cada cierto metraje se va haciendo este tipo de barrido. ¿Listo? Son hectáreas, son muchas hectáreas. Son terrenos muy, grandes. ¿Listo? Obviamente acá hay un montón de grupos sociales también, pues que no estoy teniendo en cuenta, pero ya por ende debemos tener claro que están ahí. Comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afros, algunos colonos también, ¿listo? Que son los dueños, digámoslo de alguna manera, tradicionalmente de estos territorios. Una vez que llegan cuando llega estos proyectos, generalmente estos proyectos se le pueden dar a multinacionales que tienen la infraestructura económica para formar eh, toda la estructura como tal que se necesita para lo que se sea, ya sea para minería o sea para la extracción de hidrocarburos. ¿Listo? Pero ya les explico entonces. Estamos todavía en el momento de la exploración. Entonces se hacen estas líneas, se va mirando a ver qué hay, después se va hacia la parte de abajo, hacerlo de esta. ¿Listo? Las personas que vivan en zonas de abundancia petrolera pues sabrán y entenderán a lo que yo me refiero. Cuando estoy hablando de la sísmica, se hacen este tipo de cuadrículas y en cada una de estas, ¿cómo decirlo? Donde se encuentran cada uno de estos lugares, es decir, esta línea de acá, donde se encuentra esta de acá, etcétera, 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 se hacen unas perforaciones. Hagan de cuenta que este cuadrado, y eso tiene una profundidad, digamos que de unos 7 metros, por ejemplo, supongamos.
¿Y qué se va a agregar en este espacio, en estos huecos de 7 metros? Son largos, son profundos. En cada uno de estos segmentos se va a agregar un gel explosivo. Y ese gel como tal, una vez que está todo completamente puesto en este territorio, se hace una estaca, va a servir. ¿Listo? Y ese servidor me va a indicar entonces, por ejemplo, y vamos a suponer que son estas zonas que estoy poniendo acá en rombos. Digamos que en rojo va a estar aquí, hay, yo qué sé, hay carbón, por ejemplo. Pero supongamos que acá en amarillo hay oro. Pero supongamos que acá en negro está el petróleo. Supongamos. ¿Listo? Pero claro, no me serviría. Bueno, otro color. En vino tinto. Aquí va a estar entonces el petróleo. Lo vamos a dibujar con un circulito. Esta gran zona es donde está el petróleo. ¿Listo? Una vez que ya se tiene esta información, entonces la zona en la que no se va a trabajar o no se va a intervenir, la tomaría parte del Ministerio de Ambiente para su protección, siendo que los recursos de todos modos destinados de la economía nacional no son muy altos para conservación, más sí para explotación. ¿Sí? De hecho, en el 2013, el porcentaje del Producto Interno Bruto, bueno, del presupuesto que se tenía para todo el país en cuanto al tema de conservación biológica y de biodiversidad, solamente era el 1% de, el dinero de ese año, en el año 2013. ¿Sí? Y el 65% de, ese, de esa economía de ese momento era destinado a la guerra, básicamente. Entonces, cómo sería el país en donde se destinaran, al contrario, los recursos? Sería un vividero mejor del que es, ¿no? Listo. Y estas zonas que están acá, pues es donde va a entrar el Ministerio de Minas y Energía a ver qué es lo que se está haciendo, básicamente. Eso es un proyecto de sistema. Hasta aquí, claro. ¿Sí o no? Preguntas, dudas, inquietudes. No, nada, completamente claro. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya voy a borrar acá. Borro todo esto. Y tendría yo, ahora en este momento, ya tenemos la zona determinada. Vamos a trabajar esta parte de vino tinto. En este momento solamente voy a trabajar con hidrocarburos. Solamente voy a trabajar con petróleo. Listo. Debemos tener en cuenta que el petróleo son reservas de carbono, es decir, de organismos que en algún momento estuvieron vivos. ¿Sí? No sé si yo les mostré alguna vez los fósiles, algún tipo de fósil. Acá en pantalla, pues ustedes van a estar viendo uno, por ejemplo, que ya se los había mostrado, eh, conocidos como amonites. ¿Se ven ahí o no se ven? No me veo acá. Acá. Listo, ahora sí. Míralo. Organismos que estuvieron vivos hace mucho, 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 mucho tiempo. Estos organismos que estaban vivos, los que no se convirtieron en fósil, terminaron siendo petróleo. Entonces ahí están nuestras reservas petroleras. Colombia no tiene grandes reservas petroleras, pero sí tiene grandes reservas fosilíferas. Es completamente diferente a, por ejemplo, los vecinos. Venezuela es un país que tiene grandes reservas petroleras, pero no tiene grandes reservas fosilíferas. ¿Se me va a entender? Por eso allá hay mucho más petróleo que acá. Y en Colombia tenemos más o menos, el estimado es que para los próximos 7 años, o 14 años, creo que son 7, 8 años, que es lo que tenemos hasta el momento de reservas petroleras. ¿Qué se está proponiendo? Que en los lugares en donde está llegando el Estado, eh, gracias al acuerdo de la firma del Tratado de Paz, en esos lugares se tienen o se está proponiendo que se haga exploración. Por eso en estos días, en estas épocas de pandemia, en el Senado se intentó aprobar la exploración de los departamentos amazónicos. En este orden de ideas son 5 departamentos que antes de eso estaban completamente prohibidas su exploración, porque una vez que se llega a la exploración, pues los niveles de deforestación son altos, ¿listo? Y de pérdida de biodiversidad también. Eso hay estudios que lo justifican, no es que yo esté acá inventando. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos
Por eso toca estar pendiente, pues, con lo que pasa por allá en el Senado y demás. Y acá, mira, entonces tenemos nuestra fuente, básicamente, ¿de qué? De petróleo. Este circulito que yo les estoy poniendo acá representaría un pozo petrolero. Supongamos, ¿listo? Los dibujos son un poco abstractos, pero es que realmente en la web no es que encuentren mucho gráficas sobre eso. Bueno, ese es mi pozo petrolero. ¿Listo? Bueno, yo sí, mejor dicho, motricidad final no tengo. Y entonces acá tenemos el suelo, específicamente, y necesitamos sacar ese petróleo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer para sacar el petróleo? Hay algunos países que tienen la infraestructura con la tecnología de punta, entonces simplemente llegan y te dicen, frescos, listo, présteme el patio de su casa, présteme su lugar, eh, eh, yo instalo todos los elementos, toda la maquinaria y yo les voy a pagar pues unos porcentajes específicamente año tras año, que es lo que se conoce como aranceles, listo, y después de cierto tiempo, dependiendo en esta explotación, este pozo, por ejemplo, vamos a suponer que va a tener una cantidad de barriles de petróleo de 1 millón, tiene 1 millón de barriles de petróleo, en este caso hipotético. 1 millón de barriles de petróleo. Ese millón de barriles de petróleo tiene un estimativo a 40 años. Es decir, que en 40 años yo puedo extraer ese millón de barriles de petróleo. ¿Listo? Gabriela, eso te lo pides a David, que yo no tengo las grabaciones. David, que si le puedes enviar la grabación a, a Gabriel. Bueno, entonces tenemos barriles de petróleo a 40 años, supongamos, ¿listo? Entonces, ¿qué dice el Estado en ese orden de ideas? No, pues págueme un porcentaje de eso que va a vender durante esos 40 años, pero que no sean 40 años. Digamos que yo le alquilo el chuzo, yo le alquilo el patio pues, de la casa solamente por 30 años. Vamos a poner acá en azul lo que les prestamos. Les dijimos, bueno, vamos a prestarle el patio a la casa durante 30 años y los otros 10 años restantes, pues esa explotación de hidrocarburos va a quedar para el país, básicamente. ¿Listo? Hasta ahí, no hay lío. Ta, ta, ta. Ah, bueno, nos faltó el porcentaje. ¿Cuánto están ustedes dispuestos a pagar? No, ¿cuánto me va a pedir usted, señor? No, pero no se ponga con esas cosas, bla, bla, bla. Y entonces van a terminar, o habían determinado que el porcentaje a pagar era de 11%. El 11%. ¿Listo? Digamos que si un barril de petróleo vale 100 pesos, de esos 100 pesos, 11 pesos son para el Estado, son para la nación. Y eso se va a invertir en crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, uy, pero está muy bajito, ¿cierto? Uno diría, está muy bajito. Y cuando hay cambios de gobierno, como el gobierno actual, se dice, vamos a buscar alternativas para que incremente el empleo. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a incrementar el empleo? Trayendo inversión extranjera. Y para ello debemos bajar un poco esos porcentajes porque están extremadamente caros. Entonces, más bien los traemos, que paguen un poquito menos y nos generan mayores eh, oportunidades de empleo. Y entonces, ¿qué es lo que se buscó en este momento? Está sobre el 4%. Eso es lo que se está cobrando. Es decir, que si ese barril valía 100 pesos, ya no nos tocan 11 pesos, sino ahora nos tocan 4 pesos. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí va. ¿Claro o no claro? Ahora, entonces yo instalo acá mi infraestructura completa, llego, listo, firmamos, tal vez una empresa canadiense, yo qué sé, una empresa árabe, yo qué sé, ¿no? Y Brucutún, acá entonces ponemos nuestra infraestructura para explotación y empiezan a hacer la perforación y empiezan a sacar ese petróleo. Y hasta ahí todos contentos. Ahora, pasaron ya 25 años, supongamos. Les dice la empresa, no, todavía nos quedan, bueno, yo qué sé, unos 500.000 barriles de petróleo. Tenemos que acelerar la producción, tenemos que acelerar la extracción, pues para ganar más. Y lo hacen de diferentes maneras. Realmente lo que uno ve en estos lugares es fuertísimo. Y se van. Ahí ya no queda nada, eso no salen noticias, nada, nada que ver. Los afectados son los pobladores de la zona
y ya quedarían estas infraestructuras como tal para el país, y esto es lo que tomaría, o estos fueron los principios básicamente de Ecopetrol. Ecopetrol empezó así, ¿listo? Con estas maquinarias que dejaban algunas multinacionales que habían tenido explotación petrolera en el país y se habían ido porque se les acababa el contrato, X o Y, ¿listo? Pero no solamente en ese proceso de fracking, perdón, en ese proceso de extracción de petróleo estaba solamente este pozo central, sino que hay otros pozos cercanos, hay otros varios pozos más pequeños. Y en esos pozos hay otros derivados, por ejemplo está el gas, por ejemplo hay gas. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí ya no, ya fue, esto ya se acabó el petróleo, nos queda muy poquitico, pero estos de acá sí tienen petróleo, entonces necesitamos llegar de alguna manera a estos pozos que están acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque nos quedan solamente 7 años, si se activa la explotación o la exploración en los departamentos amazónicos, quién sabe qué encontremos, muy seguramente encontraremos algunas reservas que nos aumenten ese tiempo, pero no va a ser mucho, en algún momento nos va a tocar cambiar de modelo energético, sí o sí. Eh, la energía solar es una buena opción. Las, 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 las algas, los cultivos de algas, uno también puede hacer biocombustibles a partir de ahí, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cómo saber dónde hay petróleo? No, pues ya lo expliqué, era el proceso de la sísmica. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos un problema, ya se fue la empresa que nos estaban dando esto, nos quedó la infraestructura y nos quedaron los pozos detectados. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Bueno, pues estamos en un país que tiene un montón de agua, ¿sí o no? Colombia es un país de agua, pues simplemente hagamos un proceso conocido como el fracking. No sé si ustedes lo habrán escuchado, es una cosa completamente polémica, unos dicen que están a favor, otros dicen que es en contra, los que están a favor dicen que todo bien, que eso no pasa absolutamente nada, y en otros países pues ya está prohibido por su incidencia. ¿Sí? Lo mismo se hace con el mismo, casi siempre sísmica, o se utilizan otros métodos que son mucho más invasivos, donde se le vierte al agua químicos como por ejemplo el mercurio, y el mercurio es completamente tóxico y envenena no solamente el agua de ese lugar, sino a las aves, a los peces, a las plantas y obviamente a los pobladores. Entonces, bueno, eso es un cuento, eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando en este momento del oro negro, que sería el petróleo, ¿vale? Bueno, hasta ahí, claro, ¿sí o no? Entonces ahora yo les voy a compartir acá, mira, vamos a entender entonces cómo es que funciona ese cuento del fracking, ¿no? Con una animación que ha puesto o ha compartido un grupo de ambientalistas. Míralo acá. Por el lado de Guatavita, ¿qué, Alexandra? Ah, que ya se vendió el agua, ¿no? Se supone que el agua no se puede vender porque el agua hace parte de todos, cada uno de nosotros, o sea, de los ciudadanos de este país, ¿no? Que se supone, ¿no? Pero del dicho al hecho. Bueno, entonces tenemos acá el simulador, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos nuestra infraestructura, miran, bueno, acá está mucho más bonito que mi dibujo abstracto. Entonces vamos a hacer una serie de pasos y acá nos van diciendo entonces qué tipo de riesgos o de ventajas va a haber. ¿Listo? Miren, tenemos un río o agua subterránea, que eso hay montones también acá. Mm, y empezamos, el primer paso va a ser perforar la tierra entre 500 y 4000 metros. Entonces vamos a perforar. Nos aparecería entonces esa perforadora y ahora el segundo paso es perforar la roca de manera horizontal, casi que 1 kilómetro horizontalmente, no vertical sino horizontal. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Y acá nos aparece la primera alarma. Pérdida de tierra útil. Cada pozo de fracking extrae gas de una estrecha franja de terreno, por lo que es necesaria realizar varias prospecciones. Es decir, que no va de ingreso, de entrada, esa perforación ahí, sino que toca hacer varias pruebas, a ver por dónde es que le dan a la reserva que está. Entonces podríamos abandonar, decimos, no, definitivamente no.
O tal vez, pues digamos, no, pues ya gastamos un dinerito ahí, pues hagámosle eso que igual. Y nos vamos a hacer. ¿Listo? Listo. Paso 3. Vamos a provocar entonces una explosión dentro de la roca. ¿Mm? Con explosivos, obviamente. Pum, mandamos la explosión. Y aquí me aparece otra advertencia. Alarma, peligro sísmico. Tengamos en cuenta que los sismos se dan es por las condiciones naturales del centro de la Tierra, con lo de los movimientos de las placas tectónicas que habíamos visto ayer. ¿Listo? Pero acá sí puede haber un peligro sísmico de unos movimientos muy superficiales. La detonación y posterior inyección de agua pueden desencadenar actividad sísmica latente en la zona. ¿Será que nos vamos o será que nos quedamos? Pues igual, los que están haciendo eso no viven ahí, pues igual, no importa. Entonces vamos a hacerlo. Lo importante es el dinero. Listo. Paso 4, vamos a inyectar entonces agua ahora a presión para liberar ese gas. Entonces vamos a empezar a inyectar agua, para eso tenemos alfa. Inyectamos el agua y nos sale otra alerta. Consumo de agua. Cada fase de la fractura precisa de 15.000 metros cúbicos de agua mezclada con arena y aditivos químicos. Vamos a continuar. Bueno, pues ya estamos inyectando el agua. Chucuchún. Ahora tenemos que extraer el agua, extraer ese líquido almacenado en el extracto rocoso. Entonces vamos a extraer ese líquido como tal que surgió ahí y entre un 15 y un 80% de los aditivos tóxicos permanecerán en la tierra con riesgo de contaminar los acuíferos cercanos. Recordemos que ayer cuando hablábamos de las condiciones de pH, yo les decía, si veíamos pH, ¿no? Les dije de 0 a 6, de 8 a 14. Ácido básico y dependiendo cómo se utilice en la industria, para que tú vuelvas o devuelvas el agua a los ríos, deberías pasarla por un plan de tratamiento de aguas y eso debe quedar de nuevo en un pH neutro. Al parecer, estos químicos que se están usando en este tipo de nuevas tecnologías, entre comillas, no hay forma de recuperar el pH de esa agua, es decir, que esa agua como tal quedaría completamente inservible. Entonces, mira, no importa, igual saquémoslo y van a ver acá cómo empieza a salir una especie acá de gases. Ya vamos a ver qué gases son estos. ¿Listo? Y ahora vamos a extraer el gas liberado, que quedó liberado en la roca. Lo extraemos. A todos los animales, a todas las plantas, a todos los humanos de esa zona los afectan. Lo que pasa es que son zonas muy afectadas y allá no van a llegar. No hay dónde quejarse, porque ¿con quién se queja uno? Bueno, riesgo de fugas. Durante la fractura hidráulica se libera metano, que es un gas inflamable y de efecto invernadero, que pueden afectar a los acuíferos y a la atmósfera. Esos son los riesgos que pueden darse, no siempre también, estoy diciendo que siempre se va a hacer, pero es muy probable, en un altísimo porcentaje de que ocurra. Y ahí tendríamos entonces la contaminación de los acuíferos subterráneos y en menos de 6 años el gas de este pozo se habrá agotado, habiendo sido necesario repetir el proceso de fracturas en varias ocasiones. Y ahí está. Entonces, ahí está. Exacto, con esa agua al parecer ni con tratamiento hasta el momento se puede recuperar. Es un agua que queda completamente inservible y pues para tener todo el agua en un solo lugar es como difícil. Tocaría quitar o tocaría alterar el ciclo del agua y desde ahí pues empezando a trabajar con el sol. Y de ahí para allá. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo al análisis lo que está pasando, pero entonces ahora nos vamos a ver qué pasa con esos gases de efecto invernadero y qué es el qué es el efecto invernadero. Ayer hablábamos que los cambios climáticos son completamente naturales, pero el calentamiento global no lo es del todo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está acelerado por condiciones antrópicas, es decir, por culpa del humano. Por eso, hace algunos años, en París, se reunieron los países industrializados, las potencias, llegaron a un acuerdo, dijeron, bueno, hay un cambio climático que nos puede afectar absolutamente a todos los países sin importar nacionalidad, credo, color, y entonces para el año 2030 todos los países industrializados deben tener emisiones de gases de efecto invernadero igual a cero, igual a cero, ¿listo? Entonces, deben haber otros tipos de procedimientos no tan nocivos, Alexandra, pero lo que se necesita es, mira, el dinero ya mismo, porque es nuestra principal fuente
económica y energética que tenemos. Hay otras alternativas, pero pues también es falta de voluntad un poco económica y política. ¿Listo? Entonces eso dicen en París 21, dicen para el 2030, cero gases de efecto invernadero, ¿listo? Y todos los países dicen, bueno, hágale de una, vamos para eso. Colombia también ingresa en ese pacto y se supone que los gobiernos de aquí al 2030, esa es la proyección, que no hayan gases de efecto invernadero, aunque Colombia realmente no es que contamine mucho en términos, digamos, globales. ¿Me hago entender? Otros países sí. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, porque son completamente consumistas. De hecho, el consumo pues proviene de los años 50 en la crisis económica que había en Estados Unidos y por eso nos bombardean con consumo. ¿Listo? Japón también, por montones, pero entonces ellos ya empezaron a cambiar sus economías hasta el momento en que entra el nuevo presidente de Estados Unidos, conocido como el señor Trump, Donald Trump, y él dice, no, qué pena con ustedes, yo no creo en ese tal cambio climático, eso realmente no existe, el humano no es capaz de cambiar el clima mundial, sino que eso lo sabe es el de arriba, entonces simplemente hasta luego, yo me retiro, yo no voy a, y así lo dijo tal cual, yo no voy a poner el bienestar de mis ciudadanos por el bienestar de otras naciones. Y entonces Estados Unidos se retira de ese pacto, otros países seguimos. Se supone que, digamos, en efectos de Bogotá, la idea era cambiar la flota de buses que teníamos tan antigua con buses eléctricos completamente, pero pues dijeron, no, eso es hasta el 2030, divinamente nos podemos comprar unos buses que sean Euro 5, que están descontinuados en otros países, y en el año 2028 los cambiamos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la meta que fue desde el año 2030. Es decir, que para qué dejar de contaminar desde ahorita, si podemos sacar una platica y empezar a dejar de contaminar en el año 2028 para cumplir con la meta. Entonces me hago entender. Entonces ahí está, hecha la trampa. Empezaríamos entonces aquí a analizar lo que es ese efecto invernadero, y ese efecto invernadero se va a dar de manera natural en condiciones, bueno, también es conocido como el efecto de la casa verde, y acá estamos viendo entonces la proyección de la energía solar que ingresa. Este porcentaje ya lo habíamos visto cuando son los flujos de los ecosistemas, y va saliendo al resto. ¿Listo? Donde no hay concentraciones de nubes y demás. Bueno, acá esto se supone que no hay efecto invernadero. Entonces, del 100% de la energía solar que choca con la Tierra, saldría el 90%. ¿Listo? Pero ¿qué pasará entonces con un efecto invernadero natural o de condiciones naturales? Ustedes van a ver que acá hay un termómetro, mano derecha, izquierda, perdón, de sus pantallas. Yo acá. Estamos sobre unos 15 grados y vamos a ver dos condiciones. Acá donde hay bosques, hay cobertura vegetal, llega la energía solar, solamente, bueno, no alcanza a entrar un 30%, ingresa el resto, el 70%, un 50% es completamente aprovechado por los productores para la producción de biomasa, alimentos, etcétera, 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 y es liberado por medio de la respiración y otros procesos químicos y de gases, un 20% se supone va a salir. ¿Listo? Pero se estrella con las nubes y puede regresar, básicamente. Pero en una zona erosionada, donde no hay cobertura vegetal, de pronto porque metieron unas vaquitas, entonces para tener las vaquitas más bien quitemos los arbolitos, ¿cierto? Para tener las vaquitas bien. ¿Y qué pasa entonces? Llega la energía solar, ¿listo? Intenta salir, pega contra la atmósfera y se regresa. Y esto me empieza a elevar la temperatura planetaria. Hasta ahí eso es natural, eso es un efecto es el efecto invernadero natural. Ahora lo vamos a ver cuando el humano intercede o mete sus bellas y hermosas manotas. Entonces miren acá el termómetro, miren lo que subió. ¿Sí vieron que subió unos grados? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un bosque, para que eso, más chévere es un centro comercial, entonces rellenamos el humedal, rellenamos el bosque, lo quitamos y metemos entonces construcción. ¿Qué va a pasar acá? Esa energía solar que va a llegar ya no va a salir un 80%, ni un 70%, ni un 50%, sino que una vez
con esos gases de efecto invernadero que están botando los carros, las motos, los buses, etcétera, 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 el ganado, sobre todo el ganado es uno de los principales, por no decirlo, ¿sí? De los principales causantes de estos gases de efecto invernadero. En promedio una vaca libera al día 20 litros de gases diarios por boca y por la parte de atrás. ¿Listo? Un humano promedio libera, al parecer, casi que uno de 1.5 a 2 litros de gases también, porque de todos modos estamos en una constante conexión con el medio como sistemas abiertos. ¿Listo? Entonces hay liberación, obviamente, de materia y de energía también. Pero las vacas en grandes concentraciones, pues me van a generar gases de efecto invernadero y por ende la temperatura va a variar. ¿Listo? Por eso es bueno que buscáramos también alternativas de ganadería, no necesariamente, y si alguien acá es ganadero, pues igual no está de más que lo tengas en cuenta y hablaríamos entonces de la ganadería promisoria. ¿Mm? ¿Qué pasa con la ganadería promisoria? No está, en algún momento intentó tener un auge en el país, pero por algunos gremios económicos fuertes que mueven la cosa política fuerte, no fue del todo aceptado. Cuando les hablo de ganadería promisoria, es que se utilizan organismos del mismo país, cosa que no erosionen los suelos, no me destruyan los ecosistemas, porque debemos tener claro que las vacas no pertenecen a este continente, vienen del continente africano, ¿sí o no? Allá son completamente sagradas, también hay algunas variedades en Europa, y cuando llega la conquista nos traen esas vacas acá, ¿ves? ¿Para alimentar qué? Para alimentar a la gente. Pero el peso de estos animales me va a compactar el suelo y por ende va a haber erosión en diferentes lugares. Por eso es tan dañino y tan nocivo, digamos, eh, tener tantas cabezas de ganado. Cuando les hablo de ganadería promisoria, ya les voy a compartir acá. Ah, no, si estaban viendo la pantalla, ¿no? Vamos a seguir compartiendo la misma. Yo solamente voy a abrir acá otra pestaña y les mostraría, digamos, organismos que se pueden utilizar para la ganadería promisoria, como por ejemplo los chigüires. Los chigüiros, yo no sé si ustedes han comido carne de chigüiro o no. ¿Les gusta, no les gusta? Deliciosa, ¿cierto? Pero entonces, ahora, no estoy acá y pilas, no estoy promoviendo la cacería. Eso es completamente, son cultivos de personas que tienen todo establecido, realmente se necesita solamente con que tú tengas un lago, tengas un macho y unas 5 hembras, ya ahí va a tener producción de chigüire, vea, el que usted quiera. Sacar los permisos y empezar a vender. De hecho, la carne es mucho más costosa, ayuda a la rehabilitación de los suelos, a la recuperación de los suelos, no me compacta el suelo y por ende la biodiversidad pues va a estar a flor de piel. Van a llegar otros organismos, se van a tener, bueno, son más dinámicas ecológicas importantes porque estos organismos pertenecen a el continente, es decir, que pertenecen a este ecosistema. ¿Usted me hago entender? ¿Listo? Pues sí, muy triste y todo, pero son deliciosos. Ahora, hay otra alternativa que serían, digamos, los venados coliblancos. También estoy hablando de granjas. ¿Listo? Aquí en Colombia se han utilizado ganadería promisoria, por lo menos en el departamento de Boyacá, con organismos de otros lugares. Les estoy hablando del cultivo de avestruces y de búfalos africanos. Obviamente que donde se le llegue a escapar un bicho de esos, pues puede terminar pasando lo que está pasando con los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? ¿Listo? Entonces también se puede dar con este tipo de organismos. Y en Antioquia, por allá en Antioquia, no sé, aquí hay gente de Antioquia, me dirán si conocen casos, hay unos grupos de madres cabezas de hogar donde están trabajando con zarigüeyas. ¿Mm? Y estos organismos en muchos lugares se los comen por montones. Ustedes saben que sí, no estoy mintiendo. Entonces, ¿qué están haciendo? Los crían en cautiverio y una vez que ya están en un estado adulto, los sacrifican y los procesan convirtiéndolos en carne, en salchicha. ¿Listo? Y se está vendiendo. Esos son alternativas, digamos, eh, económicas viables para disminuir también la pérdida de la biodiversidad, para disminuir los gases efectos invernadero y todo lo que con ello conlleva. ¿Vale? Ahora no hagan así que, qué asco, que guácala, porque les tengo otra alternativa, aun si ninguna de estos les gusta. Y les estaría hablando de la entomofagia.
Cuando les hablo de la entomofagia, les estoy diciendo que podrían variar ustedes un pernil por insectos. ¿Listo? Comer insectos es realmente una alternativa que no está del todo descabellada para ayudar a la contribución del cambio climático, para que disminuya. En Colombia es muy común, por ejemplo, el consumo de las hormigas culonas, como nos dice Alexandra. En otros lugares del país, por ejemplo, cuando tú te vas para el Amazonas, allá te van a dar mojojoy. ¿Qué es el mojojoy? Es un gusano así más o menos, es una larva de, de escarabajo, como de este tamaño. Eh, la verdad no me gustó mucho que digamos. Y hay mucha gente que no le gustan las hormigas, ¿no? Pero sí hay otras, digamos los chapulines, no sé si ustedes han comido chapulines, que son parecidos a los grillitos. Vamos a ver por aquí hay una imagen. En México los consumen, mejor dicho, con tequila y mezcal. Vea, esa vaina es sabrosísima. Aparte de eso hay un montón. En Antioquia están sacando harina de grillo también. No les veo. Y tienen unas propiedades también alimenticias mucho más altas que las que tiene la carne. No he visto chapulín. ¿Quién en su sano juicio se come un gusano? No, pues eso ya depende de la tradición, ¿no? Pero pues si uno ahí prueba, qué vaina. Ahora, hay digamos unas bebidas como lo es el tequila o el mezcal, no sé, es que me gusta mucho el tequila, que trae un gusanito en la mitad. Ese gusanito pues es el que le va a dar el sabor como tal específico a la bebida. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Mira, David lo ha hecho. ¿Cómo se llama qué? El gusano, no, no sé, son larvas de escarabajos. Entonces, es una alternativa. Lo que pasa es que culturalmente no estamos tan arraigados a ese tipo de alimentos. Eso depende de la sociedad que hablemos. Si vamos a hablar, digamos, de sociedades asiáticas, para ellos tener un perro de mascota es una vaina completamente, por favor, un perro, ¿en serio? Si el perro es rico, digamos, dirían ellos, yo no como perro. Pero allá es muy común. ¿Mm? Pueden tener conejos. Acá no es tan común la tenencia de conejos como mascotas, pero sí acompañados con yuca chorreada y con papita. ¿Sí o no? Bueno, que si mañana hay doble clase, no, no creo. Listo. Ahora, eso en cuanto a esos cambios. Ya casi mejor dicho, esto se nos pasó extremadamente rápido. Vamos a hacer un ejercicio donde ustedes y yo vamos a tomar unas decisiones importantes vamos a suponer que somos representantes de diferentes países, ¿listo? Y nos vamos a meter en el papel, pues que estamos tomando decisiones para el bien común, es decir, para el bien planetario. Y para ello, yo les traigo este simulador, que es un simulador que se está utilizando en conferencias a nivel internacional. ¿Listo? Para este tipo de trabajos y este tipo de análisis, en donde se va a ver el cambio o lo que se puede hacer para evitar un cambio tan drástico en cuanto al calentamiento global. ¿Listo? Bueno. ¿Se me están poniendo atención o siguieron ahí jugando que, ay, que no, que es rico, que no es rico, que el perrito? Se están poniendo atención, ¿verdad? Ok, bueno, listo. Entonces, a mano derecha de sus pantallas, ustedes están viendo unas gráficas con un montón de colores, ¿cierto? Y a mano izquierda de sus pantallas están viendo una sola gráfica. Esta gráfica de mano izquierda lo que me va a representar es el cambio de la temperatura de aquí, del año 2000, perdón, al año 2100. Eso es lo que se busca básicamente. Y entonces, ¿cuál es el pronóstico? Que para el año 2100 el clima mundial va a variar 4.1 grados centígrados. Eso es un montón. No, 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 no. Si digamos, y hagamos el ejemplo, que usted fuera el planeta, usted como humano, como usted fuera el humano, usted debe tener una temperatura promedio entre 36 grados, yo creo, 37 grados, pongamos. ¿Qué pasa cuando tú tienes una temperatura de 38 grados? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué les ha dado fiebre? Yo me imagino que sí, a todos, yo no. ¿Qué pasa cuando tienes fiebre? Te sientes mal, te sientes cansado, ¿sí o no? Perfecto, malestar, listo. Y eso solamente te estoy hablando que te subió 1 grado. Ahora, imagínate que te llegó la temperatura a 40 grados. ¿Qué pasa cuando una persona llega a 40 grados de temperatura? Para la tumba, ¿sí o no?
chao amigo, se ordenó y hasta ahí fue. Ahora imagínate que todo el planeta Tierra, todo completo, suba 4 grados centígrados. 4 grados. ¿Mm? ¿Qué va a pasar ahí? Pues obviamente que va a haber catástrofes ambientales de maneras incomprensibles, pues hasta el momento, ¿listo? Y lo que se va a buscar entonces es eliminar o cambiar esas fuentes de energía que tenemos o esos gastos energéticos, que acá tenemos nuestras primeras fuentes de energía o las fuentes primarias de energía, y vamos a ver, con ayuda de ustedes, qué vamos a ir variando. Ahorita todo está en la actualidad, tal cual como está. Entonces, en rojo está el carbón, perdón, en café el carbón, en rojo la gasolina, el azul el gas, en verde renovables, en rosado bioenergética, en azul claro nucleares y en naranja nuevas tecnologías. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Entonces, ¿qué proponen ustedes para el azul? Es gas natural. El rojo es gasolina, el café es carbón. Entonces ustedes me dirán, bueno, y no solamente hay eso, también acá hay unas, a ver, también aquí hay la forma de transportarlo, eficiencia energética, electrificación, hay edificios e industria, hay crecimiento poblacional, hay crecimiento económico, hay emisiones de tierra e industria y hay remoción de carbono. Entonces, no del otro gráfico. Ah, el de acá, este de acá, donde está el 4.1, ese es el clima mundial. En este momento, en el año 2020, miren, estamos y hemos elevado desde el año 2000 hasta este año. Mira, acá estamos en 1.2 grados centígrados de aumento y el año 2000 estábamos en 0.77 grados de aumento, casi un grado. Eso quiere decir que en 20 años nomás hemos subido un montón, casi 40, casi 0.40 grados centígrados a nivel mundial. Eso es impresionantemente alto. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar, vamos a arreglar este platanal. ¿Qué va a pasar? A ver, alguien levantó la mano. Carlos, Daniel, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Quieres participar? No, porque no. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces escriban ahí por el chat que vamos variando. Que vamos variando entonces en este orden de ideas. ¿Qué Listo, ya, proponen listo. ustedes? Ya te lo Carlos, ahí activaron. trata de hablar. Profe, ¿me oye? Sí, Sí, fuerte y claro. Claro. Profe, que sí, estamos en el 2020, ¿cierto? ¿Cómo hacen la gente para calcular del 2020 al 2100 si ni siquiera han sabido qué va a pasar en esa época? Buena pregunta. Pregunta. Bájale. voy a cortarte un momento el sonido, listo. Por favor, si quieres, me vuelves a alzar la mano. Vale, gracias. Es que tenía retorno. Y ahorita vuelves a hablar, Carlos. Pues lo que se hace son proyecciones. Entonces se tienen unos estimativos, digamos, del cambio en 10 años. ¿Sí? Tú dices, bueno, mira, más o menos, cómo se van llevando los consolidados de crecimiento de personas por país, ¿sí? Por año o por décadas. Se está diciendo, bueno, mira, se está ahorita produciendo más petróleo, se está gastando más energía en tal lado. Entonces, un estimativo más o menos, ¿sí? Por eso se llama estadística, es como algo estadístico. Hay una media, hay unos valores que son erróneos, pero hay otros que se va a sacar un promedio. Digamos con las cuepas, por ejemplo, para explicar. Si tú tienes, digamos que tú estás ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6, por ejemplo. En el ciclo 3 y en el ciclo 4, tú sacaste 80. Entonces la proyección es que tú para el ciclo 6 tengas 80 en toda tu carrera. Pero pueda que pase lo contrario. ¿Sí me hago entender? Son proyecciones A, basados en datos actuales. Entonces, ese es el estimativo. Pueda que sea mucho más alto, realmente yo creería que sería mucho más alto, porque vamos a ver más personas de aquí a allá. ¿Sí? ¿Listo? Eh, o podría ser mucho más bajo. Entonces, eso depende. Eso es un estimativo. Entonces, vamos a trabajar bajo ese estimativo. Claro, Carlos. Bueno, listo. Entonces, acá, ¿qué nos dicen? Esperen que es que están escribiendo y yo no alcanzo a leer. Ok.
Entonces les dicen que menos carbón. Ah, bueno, entonces le bajamos al carbón, nos proponen por acá. Vamos a bajarle al carbón a ver qué pasa. Le bajamos a ese carbón. A cero lo vamos a bajar a cero. Mira, y es considerable, bajó 0.2 grados. Igual tenemos 3.8, o sea que, yuca, no nos sirve, no nos funcionó. Al gas, bueno, pues vamos a subirle al carbón. Si quieren variar, cambiamos más de una variable. Vamos a bajarle el gas natural. ¿No? Bajó menos que con el carbón. ¿Cuál otro? No nos funcionó. A las otras también las podemos usar, ¿no? Deforestación, eficiencia energética, electrificación. Al petróleo, te lo bajamos al petróleo, listo. Y bajemos la otra, hay unas que me están diciendo. A la tecnología, ¿qué le hacemos? Le subimos a la tecnología, entonces vamos a cambiar a la tecnología. ¿Dónde está? Eficiencia energética. Nuevas tecnologías, listo. Vamos a subirle. Me subimos. ¿Cuánto me varió? 3.6, miren que no es del todo. A la nuclear, ¿le bajamos o le subimos, Miguel? La bajamos, listo, bajemos la energía nuclear. Aunque la energía nuclear no es que se gaste por montones en este momento. Solo muy pocos países tienen. No, nada. No, nada. No está saliendo, no están saliendo buenos resultados de este encuentro internacional, muchachos. Bajémosle a la tecnología. Bueno, bajémosle a la tecnología. Subirle a lo renovable. Mucho le subimos a lo renovable. ¿Dónde está? Ah, los renovables, vamos a subirle. 3.8 al metano. Vamos a bajarle al metano. 3.2, bueno, ahí alcanzó a bajar un poco, pero no, nada, muchachos. ¿Qué hacemos? Estás un poquito perdida en lo de las gráficas. Mira, a este lado tenemos nuestras principales fuentes de energía, a mano derecha de tu pantalla, la de colores. Y en la otra gráfica, en la azul grandota, es el cambio climático a nivel mundial. ¿Qué pasa si le bajo a todo? No, pues si le bajo a todo algo va a pasar, pero la idea es que miremos o analicemos de qué manera o bajando qué, porque si le bajamos a todo nos quedaríamos también sin tecnología, es decir, que volveríamos a la época de las cavernas, pues. Y obviamente yo estoy seguro que ninguno de ustedes se va a salir de su casa, ¿sí o no? A vivir por allá en una cueva y a cazar con un bastón. Vamos a subir la reforestación, vamos a bajarle a la población, pero seamos realistas y las personas no van a dejar de tener bendiciones, eso sí, pero bueno, bajémosle la población. No, ni siquiera por eso. Listo. A la bioenergía. Bioenergía le vamos a bajar. Bueno, en China lo hacen, sí, pero acá no estamos en la China. Acá lo que es un montón de chinos que no hacen caso. Si no son capaces de ponerse un tapabocas para salir, imagínate cómo van a dejar de tener hijos. Imposible. Entonces, ya se nos acaba el tiempo. Voy a darles una especie como de solución o una alternativa. Nuestra principal fuente de energía que tenemos en todos los lados y que es muy económica es el carbón. Lo ideal y lo principal sería tal vez subirle el precio al carbón. Vamos a subirle el precio al carbón a ver qué pasa. Mira todo lo que va. ¿Listo? Le podríamos bajar a la deforestación. Vamos a empezar a sembrar un poco más. Vamos a invertir más en tecnología. Y vamos a bajarle al metano. ¿Se puede? ¿Cierto que sí se puede o no se puede? Ahora lo que falta es voluntad política y económica. Entonces ahí les dejo me faltó uno de eficiencia energética de transporte, tal vez mañana lo trabajemos, como para ir cerrando ya. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado la clase de hoy, que hayan analizado un montón de cosas, dejen de comer entero lo que les dicen en los noticieros.
Y nos veremos mañana. ¿Quién más que tiene una pregunta? Un grupo con pancartas para el Capitolio. Sí, es una buena opción, pero con las pancartas no, nos toca aprender a escoger dirigentes más bien. Listo. Shaolin, porque no sé cuál fue la última pregunta. Me habías dicho que no había dicho. Bueno, no alcanzamos, tocó para mañana.